¿Qué quieren decir las mujeres? Es la manera de presentar el cuarto encuentro de este año, de este curso de la Escuela Europea de Humanidades, que intenta poner de manifiesto dos cosas. Es evidente que las mujeres han dicho cosas siempre, las han hablado, las han escrito, las han pintado, las han creado, pero también es evidente que durante mucho tiempo han estado sensiblemente ocultas y que hay muchos más nombres masculinos en la historia que no femeninos sin razón. Lo que estamos interpelando pues son aquellos territorios en que las mujeres quieren decir y expresar unas experiencias de manera manifiestamente distinta a lo que se ha conocido hasta ahora y a lo que lo hemos expresado los hombres, ¿no? Para ello hemos escogido 4 temas, podían ser otros muchos, pero en esta ocasión hemos escogido 4 temas. Uno es la experiencia de la violencia a través de la literatura. Otro es la experiencia de las crisis, de una circunstancia, digamos, especialmente aguda. Otra es la experiencia del dolor, especialmente circunstancias femeninas relacionadas con el parto. Y finalmente hay una incursión en un territorio que es el territorio del humor. Estos serán los 4 temas que desarrollarán las personas invitadas bajo la dirección de Elena Losada, profesora del Departamento de Literatura Portuguesa de la Universidad de Barcelona, Montse San Joan, escritora, Cristina Fallarás, escritora, Empar Fernández, escritora, Isabel Frank, escritora, Merche Ochoa, payasa, actriz, directora y pedagoga, Elena Carreras, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Vallebrón, y Josefina Goberna, profesora del Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Maternal Infantil de la Universidad de Barcelona. Estamos en el Parque Cervantes, en un lugar fronterizo entre la ciudad de Barcelona y Esplugas, y estamos aquí para presentar la actividad de la Escuela Europea de Humanidades, que lleva un título provocador y ambiguo, que es ¿qué quieren decir las mujeres? Durante muchos siglos, las mujeres, alejadas del espacio público, en una situación de anomia, que es aquel concepto que Hannah Arendt aplicaba a los judíos, de estar fuera del mundo, de estar sin una conexión con la vida pública, el jardín fue un espacio esencialmente femenino. En muchos casos, el único espacio de libertad del que gozaban las mujeres. Por lo tanto, este es el valor simbólico del hortus conclusus, del jardín cerrado, de este espacio privado y con una pequeña salida a lo público, que es el que yo he querido elegir como símbolo. En este momento aquí no hay rosas, porque no es su época, pero las rosas están ahí, están debajo de la tierra, están esperando su momento. Con las mujeres sucede exactamente lo mismo. Cuando son niñas están ahí, y cuando ya han pasado la edad fértil, seguimos estando ahí. Un jardín de rosas es, pues, el espacio de resistencia también frente a la cosificación, frente a los tópicos cursis que han rodeado a lo femenino durante siglos. Esta es la explicación de por qué he elegido el Parque Cervantes de Barcelona. ¿Qué quieren decir las mujeres? Tiene que ver con esa voz silenciada, con esa voz que reclama ser oída desde el fondo de los siglos y que solo desde hace muy poco tiempo empieza realmente a ser visible y audible. En la primera tarde, la primera sesión gira alrededor de la violencia. ¿Qué quieren decir las mujeres cuando utilizan la palabra violencia, cuando hablan de violencia? Y, sobre todo, ¿cómo se escribe la violencia? ¿Cómo escriben las mujeres escritoras, autoras de novela negra, de novela criminal? Porque normalmente este subgénero de la narrativa, que hoy está de absoluta moda, este subgénero narrativo
tiene el poder de convocar la realidad. La literatura criminal refleja de la manera más directa posible la realidad, los cambios que se operan en esa realidad, los cambios de rol, los cambios en la concepción del género. Hemos convocado a una escritora de novela criminal, que es Montse San Juan, y a mí misma para hacer una pequeña presentación teórica y conceptual de ideas básicas sobre la violencia. Pero me interesaría también hablar de una cuestión espinosa con la que el feminismo tiene una mala relación histórica, porque efectivamente es desagradable y es preocupante, que es la cuestión de la violencia de las mujeres. Porque si nosotras, y perdonadme, pero yo soy una feminista del Antiguo Testamento, del tipo sufragista, y por lo tanto, si las feministas no nos planteamos la cuestión de la violencia de las mujeres, nos comeremos el discurso patriarcal sobre la violencia de las mujeres ad secula seculorum. Las violencias directas, reales, se reflejan en la literatura, pero cuando se convierten en un texto literario, son ficción. Este es el primer dogma de la teoría de la literatura, es que entendamos que un texto escrito, cuando sale de la mente y del alma de la persona que escribe, se convierte en un texto de ficción. Incluso cuando hablamos de literatura del yo, de literatura aparentemente, absolutamente vinculada a una experiencia real. La literatura negra o criminal refleja, como ningún otro género narrativo, los cambios sucedidos en la sociedad, lo que realmente está sucediendo. Es decir, la literatura negra o criminal tiene la posibilidad de mostrarnos los aspectos más oscuros de nosotros mismos, de hacer evidentes esa parte del iceberg que no queremos ver. Nos encontramos con una contradicción fundamental. Para la construcción patriarcal de la cultura, la mujer no puede ser violenta. No puede. La violencia pertenece a lo masculino, para bien y para mal. La mujer es la madre, es la dadora de vida, de ninguna manera puede quitar esa vida. Bien, esto, en lugar de ser un piropo que se nos echa a las mujeres, es una traba más, es un impedimento más. Yo quisiera saber si las mujeres en la realidad y en la novela criminal algún día matarán para conseguir un puesto de poder en una gran empresa, o si matarán para ocupar un lugar más importante en la lista de un partido político. Y no me sirve de todo el caso de las mujeres mafiosas o de las reinas del narco, porque sigue funcionando el mismo sistema patriarcal. Cuando llegan a mandar es porque son la mujer o la hija del varón desaparecido por alguna razón. Es decir, quisiera saber si algún día las mujeres tendrán agencia para el mal, exactamente para el mal del amo en todos sus niveles. Si conseguimos una cierta paridad en muchos aspectos, deberemos esperar que haya un porcentaje determinado de mujeres que también se incorporen al mal social. De hecho, mis 3 novelas de la serie Grimm son el reflejo de cómo ha progresado o ha evolucionado el personaje femenino en la novela negra a lo largo de los años. Cómo nos hemos apartado de aquella mujer fatal de los tiempos de Hammett o Chandler, que solo provocaba con sus labios sensuales o enseñando la pierna sin casi nada que decir. Ya no somos tampoco únicamente las pobres víctimas, sino que nos podemos dedicar a resolver crímenes o a asumir cargos de responsabilidad. O bien podemos matar. También somos asesinas y además sin ningún escrúpulo. Como escritora, no busco una descripción de la violencia gratuita y que no esté justificada. Para mí, la violencia debe formar parte de la historia, del carácter de los personajes. No opto por el sensacionalismo, prefiero revelar una violencia más sutil, que no por eso significa una violencia menor, y en general descarto el retrato descarnado y brutal. Prefiero, más que hablar de delincuentes o mafiosos, reflejar la violencia que ocurre dentro de las casas, en los ambientes familiares. Demasiado a menudo, y lo sabemos por desgracia, la violencia más terrible puede ocurrir también dentro de las 4 paredes del comedor de nuestros hogares.
allá donde nos tendríamos que sentir más seguras, y cómo en muchas ocasiones este espacio privado llega a convertirse en una cárcel o una ratonera. En este caso, lo que hago es reflejar cómo la violencia puede manifestarse también, no como un hecho consumado, puntual, sino también como una amenaza sostenida y presente a lo largo de toda la vida. Una amenaza que provoca daños psicológicos y terribles que puede producir consecuencias graves. La violencia existe y hay que ponerla de manifiesto. Y sin duda, la novela negra es una buena manera de hacerlo. Quizás es la mejor. El profesor Tierno Galván dijo hace años que la novela negra es el único género de hoy en día que nos explica qué está pasando realmente en nuestra sociedad. Y si recapacitamos, una novela de género que solo sea un juego de búsqueda del asesino será pobre. Como lectores exigimos algún mérito más, que vaya más allá, que ponga de relevo todo aquello que nos desagrada, que sea una mirada crítica y que nos haga preguntarnos muchos porqués, aunque no tengan respuesta. Tenemos derecho, no a matar, a ejercer violencia. Lo único que pasa es que a nuestra violencia se le llama venganza. Y no es venganza, sino respuesta. Es la respuesta a una construcción de pon la otra mejilla que se aplica a los pobres y a las mujeres. Porque casi todo lo que se aplica a los pobres y las pobres se aplica a las mujeres. Pon la otra mejilla, cállate, ocúpate de lo privado, no participes en política, etc. Lo que más me interesa del mundo es la violencia que en este momento empiezan a ejercer las mujeres contra los hombres. Y se llama relato, solo relato. Directa o indirectamente, se me ha acusado de hacer novela negra de tacitas de té. Ay, sí. ¿Sí qué o no? Pesados, qué pesados son, sí. Cosa que... no, a mí no. A ti no. Pero es una opción personal. Es decir, yo decido cómo escribo novela negra y no por eso es menos negra, ni no por eso ha de ser menospreciada. Y el caso es que yo aplico violencia y hay sangre y a pesar de todo, y sobre todo desde un punto de vista masculino, a menudo las mujeres hacemos una novela negra light, que no es del todo negra. La violencia es estructural, esto para mí no hay ninguna duda, es antropológica, se funda en la diferencia, entre dos seres siempre hay diferencia y esta diferencia hay un momento en que genera una tensión y esta tensión puede llevar a la violencia. Es en cierto sentido estructural pero claro, por tanto, la violencia está vinculada a una cuestión que forma parte de la especie humana, que es la relación de poder. Donde hay diferencial, hay relación de poder. Pero ¿qué es lo que caracteriza al poder? El verdadero poder, el que demuestra poder, es el que ejerce la arbitrariedad. Es el libro de Job. ¿Qué hace Dios? Job intenta comportarse lo mejor posible y como mejor se comporta, más recibe. ¿Por qué? Porque la fuerza del poder es la arbitrariedad. Si tú no te rebelas, el poder te machaca todavía más, un poquito más. Creo que a las mujeres en general no nos interesa la violencia. Lo que pasa es que se ha ejercido violencia contra nosotras y, por lo tanto, tenemos respuestas. Y esas respuestas pueden ser de 1000 maneras. Y yo creo que hay que elegir las maneras más originales y más imaginativas que podamos, lejos de lo que es la violencia que hemos recibido. En las familias tradicionales en que la nuera entra en una casa y donde es lo que se dice en catalán, ¿no? L'asa dels cops, la que le toca todo lo malo de la casa, ¿no? Y que en el momento en que ella se convierte en suegra, pues lo transmite a la nueva nuera de la misma forma. O las cuidadoras actualmente, la generación sándwich, que resulta que tiene que cuidar de los padres porque ahora viven muchísimos más años, cuando antes era el nido vacío, cuando la mujer llegaba a los 50 años y se encontraba que no tenía un lugar en la vida, y ahora resulta que tiene un abuelo, 2, 3 o 4, y al mismo tiempo tiene los hijos que no se van de casa o que se van más tarde y que, por lo tanto, en lugar de tener un nido vacío, tiene un nido lleno. Yo creo que todo esto también son
microviolencias o agresiones contra la mujer en una socialización patriarcal en que las propias mujeres ejercen contra las mujeres, y la que quiere salir de esto se tiene que individualizar y desvincularse. Por lo tanto, creo que esta vinculación que se pone a las mujeres, en el fondo, también es una opresión. O sea, la individualización en el fondo es libertad. La segunda sesión gira alrededor de un tema fundamental, no solo para las mujeres, pero en el que las mujeres han tenido un papel también tristemente relevante. Vamos a reflexionar sobre la crisis. Cuando pensamos esta actividad, la crisis era por antonomasia la crisis de 2008. No podíamos imaginar que 2020 se convertiría en el escenario, en el parámetro de otra gran crisis en la que todavía estamos sumidos. En principio intentaremos abarcar algo sobre las dos crisis y ver cuál ha sido la reacción de las mujeres, cómo han vivido esta crisis, cómo han hablado de esta crisis, cómo han sufrido esta crisis, que la han sufrido de una manera también específica y diferenciada respecto a los hombres. Y también cómo han empezado a elaborar un relato propio sobre esa crisis. Y lo haremos con dos grandes especialistas, con Cristina Fallarás, que dio voz pública a los efectos más dramáticos de la crisis de 2008, como fueron los desahucios, la pobreza sobrevenida, y a Ampar Fernández, escritora de novela criminal y no solo de novela criminal, historiadora, que en sus novelas, especialmente en La mujer que no bajó del avión, ha dejado un retrato clarísimo, punzante y durísimo de cómo las mujeres en situación más precaria habitualmente que los hombres vivieron la crisis de 2008 y están viviendo también la de 2020. ¿Qué pasó? Pasó algo que es habitual en la pobreza, que es el uso de la abstracción. En España tenemos varias abstracciones, ¿verdad? La transición. La transición es una abstracción. La memoria histórica es otra. La prima de riesgo es otra. La violencia de género es otra. ¿Qué pasa con las abstracciones? Que se eliminan los relatos. Esa es la base para no narrar la economía. Esa y la inversión de capital. ¿Quién construye el relato de una sociedad? El relato de una sociedad lo construyen los medios de comunicación de masas. Que cuando no existe un relato sobre algo, y el relato sobre algo solo es masculino, y por eso el cowboy no se cae del caballo, y por eso los apóstoles comen los lirios del campo, hay que narrarlo por acumulación porque no existe una memoria colectiva. ¿Con qué nos encontramos nosotras con la crisis? Con que no existe una memoria colectiva del trabajo de las mujeres fuera del ámbito público. Lo cual es brutal. Lo cual es brutal. ¿Por qué aparece la primera huelga feminista, la grande? La primera grande, huelga de cuidados, de consumo, etcétera. ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece la idea de los cuidados como concepto económico? Porque de repente hay un montón de mujeres que de forma horizontal, no vertical, no jerárquica, relatan aquello que están viviendo por la crisis económica. Os quiero recordar que el 80% de las familias monoparentales, que deberían llamarse monomarentales, son solo mujeres. Os quiero recordar que los desahucios que hay ahora, que son varios miles al mes, son de mujeres con hijos sin padre. Os quiero recordar que son segundos desahucios porque son mujeres a las que ya desahuciaron una vez. Os quiero recordar que todas ellas en algún momento han denunciado violencia machista o por lo menos la reconocen una vez desahuciada. Todo eso forma parte de una construcción económica no evidente. Es que de repente entendemos que todo el trabajo que realizamos es no remunerado, porque tú no dejas de currar. A ti te pueden echar, te quitan el sueldo,
Se te acaba el paro y, sin embargo, te levantas a las 8, buscas cómo alimentar a tus hijos, los llevas al colegio, encuentras la forma de que los zapatos no tengan agujero, encuentras la forma de que lleven chaqueta, que estén abrigados, cortarles el pelo, tu madre se pone mala, hay que pagar la casa. Eso es económico. La crisis afecta a los más vulnerables. Las mujeres con hijos a su cargo, las mujeres solas, las familias monoparentales encabezadas por una mujer. Aquellas que tienen los trabajos más precarizados, los menos prestigiados, porque pensar que la crisis tampoco es solo el paro, es que el sueldo no sube, es que haces horas extras que no te van a pagar, es que en cambio el alquiler sí que sube. Entonces, no solo debemos pensar aquellas que se quedan sin trabajo, sino que hay muchos otros aspectos que también son síntoma de crisis. Una crisis puede contribuir a aumentar la brecha de género, pero también puede contribuir a lo contrario. Nos puede hacer ver que el trabajo se entiende a veces como un derecho masculino. Por otra parte, las crisis, y eso en nuestra historia casi reciente lo tenemos muy claro, favorecen las posiciones más conservadoras, favorecen la aparición de los fascismos. Y nunca la mujer ha salido muy lúcidamente de esos periodos. Es decir, la mujer siempre han sido periodos que se han aprovechado para mantener a la mujer en la cocina, en la casa y en la iglesia. Y punto pelota. Por lo tanto, en ese sentido, a menudo significan un retroceso en los valores. Y el retroceso en los valores a la mujer la afecta especialmente. A veces cuando hablamos de crisis solo pensamos en la pobreza. Y la crisis económica va mucho más allá de la pobreza, tiene otras consecuencias y son consecuencias que no son las mismas para los hombres que para las mujeres. Hace poco más de un siglo confluyen dos grandes catástrofes. Una Primera Guerra Mundial, que ya está acabando, pero que dura hasta el 11 de noviembre de 1918, y la gripe española. ¿Qué ocurre en los barrios obreros? Que el alquiler, que era así, crece. Entonces, la gente no solo paga más caro los alimentos, sino que se precipita la subida de los alquileres hasta un punto increíble. Van a ser las mujeres las que organicen mítines, las que determinen el trayecto de las manifestaciones, las que digan hay que saquear esta carbonera porque sí que tiene carbón, aunque no lo saca a la venta, hay que saquear este horno porque sí que hay harina. Son revueltas de mujeres. El miedo de las mujeres es a que los hombres robaran el protagonismo de la manifestación, a que sindicatos y partidos se apropiaran de ese movimiento que era un movimiento de las clases populares y de las mujeres. Sobre las mujeres pesa todavía la idea de la tentación de Hestia, la diosa del hogar de los romanos. El lugar propio de la mujer es el hogar. Si se aparta de él, bueno, de vez en cuando algo le debe dar, tiene que salir fuera, pero lo normal es que vuelva. Y a mí lo que me preocupa en esta crisis, y quería preguntaros si lo habéis vivido, si lo habéis sentido, es que a cada crisis la tentación es devolver a las mujeres al hogar, devolverlas a cuidar, devolverlas al espacio de lo doméstico y de lo privado, y el poder de Hestia es tentador, todas en algún momento lo hemos pensado, y a mí quién me manda a estar en este follón, si yo podría irme a casa, pero es un poder mudo, es un poder que no tiene proyección social, que no tiene voz pública, que solo tiene un reino tan reducido y tan pequeño que no sirve para nada. De repente hay un momento en que alguien te pregunta, ¿te merece la pena? Y es una pregunta que tú te has hecho muchas veces. ¿Te merece la pena? ¿Te merece la pena seguir teniendo una presencia pública? Porque realmente podrías retirarte. Yo porque soy muy burra, pero las demás no son tan burras y también podrían retirarse. Y sin embargo, ese acoso y esa brutalidad contra nosotras, que no existe contra los hombres con presencia pública, porque podrías decir, es contra ti porque eres roja radical. Pero hay muchos hombres que son rojos radicales y no les pasa. Contra Cifuentes porque es del PP. Hay muchos hombres del PP y no les pasa. Bien, ¿qué supone eso? Eso apareció así bestia, hace 3-4 años. Hasta entonces no existía. Apareció cuando empezó a gestarse primero la ultraderecha y segundo la sensación de que no iba a haber una recuperación económica.
para mantener cosas que eran muy obvias y que nadie cuestionaba, como era que las mujeres pudieran estar acompañadas en el momento del parto, en el momento de la cesárea, que pudieran estar con su familia o con su pareja después de tener los bebés, quedaba como muy en cuestión, a tenor de el miedo al contagio, a gente circulando por el hospital. Y entonces ha pasado una cosa muy curiosa, que es que nosotros no queríamos que esto pasara de ninguna de las maneras, y hemos luchado mucho para que no pasara, pero entonces las gestantes han quedado en el grupo de niños que tienen que ir acompañados porque no pueden ir solos, personas con algún grado de discapacidad que también necesitan ir acompañadas, y las embarazadas. En muchos sitios se ha batallado para que estos derechos no se vieran mermados, pero en otros lugares directamente estos derechos han desaparecido. Y lo que preocupa es lo que decía Ampar hace un momento, ¿no? Que en el periodo de post-crisis, o crisis y post-crisis, siempre bajas un escalón, y lo difícil que es recuperarlo luego. ¿Qué pasa después del parto? ¿Qué pasa con los niños, los recién nacidos? Que hay un problema en llevarlos a la guardería. No los pueden cuidar las abuelas o los abuelos porque son más vulnerables. Entonces, las mujeres que pueden permitírselo porque son funcionarias, porque tienen un trabajo estable, pues optan para pedir un permiso, una excedencia, aunque sea no remunerada, si se lo pueden permitir, para quedarse a cuidar del hijo. Con lo cual, la precariedad de la mujer todavía va a ser más, y estas son las que se lo pueden permitir. La crisis de 2008 golpeó muy duramente el trabajo masculino, es decir, el trabajo del mundo productivo. Esta ha golpeado y golpeará de una manera específica el trabajo femenino, el trabajo más precario, porque aquí lo primero que pasó cuando empezó la pandemia es que las asistentas del hogar fueron mandadas todas a casa por el miedo al contagio. Es decir, las mujeres más precarias están también sufriendo de una manera especialmente aguda los efectos de la pandemia. Que esta crisis actual, la de la pandemia, tiene unas claves que la harán sensiblemente distinta de una crisis como la de 2008, ¿no? En la que tú has descrito muy bien el sentido económico que revelaba, que he puesto en escena, ¿no? Pero en este caso es mucho más complicado, porque se añaden, de entrada, ya hay una desigualdad social y de género brutal de entrada, que es el momento en que se cierra todo el país, digamos, ¿no? Te encierran a todos en casa, y a unos mucho más que otros. Es toda una crisis en que, evidentemente, las desigualdades sociales han tenido un peso brutal. Es decir, ¿quién la ha soportado mejor? Pues quien tenía unas condiciones mejores de partida. Y esto se traduce, además, incluso en la escala social de las víctimas. Es falso que sea una crisis igualitaria, no es verdad. Pero ya pronto 2 cursos con escolarización precaria, yo no sé si una generación lo va a soportar. Quiero decir que puede tener consecuencias muy duras, pero además con un efecto añadido que es los que se están formando, pero también la dificultad de entrar en el mercado de trabajo, los que estaban luchando para entrar en este momento. Hay un prejuicio y hay una discriminación que se intersecciona con la discriminación contra las mujeres, que es la discriminación por edad. Ha salido, se ha apuntado aquí, pero es obvia. Es decir, si ser mujer ya es una discriminación, ser vieja ni te cuento. La tercera sesión gira alrededor de la idea de dolor y de pérdida en femenino, de aquellos dolores específicamente femeninos y de aquellas pérdidas que, no siendo específicamente femeninas, sí les afectan de una manera más especial. Suelo decir que uno de los grandes dolores femeninos es la espera. Lo ha sido a lo largo de toda la historia. Las mujeres esperan, pasivas, a que suceda algo que transforme sus vidas, y esa espera se convierte en una tortura en muchas ocasiones. Si esa espera se malogra,
si el amado no regresa, si lo que se desea no se obtiene, o muy especialmente si el hijo que se espera no llega a nacer o muere en el momento del parto. Esta es una forma de dolor, especialmente el de la muerte perinatal, que no tiene nombre. Queremos hablar de estas pérdidas y también del cuerpo femenino, de sus dolores específicos y de lo maltratados y mal estudiados que suelen ser, atribuyendo cualquier cosa que no encaje en el patrón del cuerpo masculino a una enfermedad nerviosa o a una histeria. Queremos hablarlo también con dos grandes especialistas. Con Elena Carreras, que es la jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, y con Josefina Guberna, que es la coordinadora del programa de doctorado de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona y que tiene una larga experiencia en el estudio de las violencias obstétricas. Hablar del duelo perinatal es hablar de la muerte de un bebé antes de nacer. Si la muerte en sí ya es un tema un poco tabú en nuestra sociedad, la muerte de alguien que no ha nacido podemos suponer que todavía es más compleja. Y acompañar a los padres en estas circunstancias requiere un conocimiento especial y unas habilidades especiales. La pareja necesita silencio para, como muestra de acompañar el duelo y el pesar que tiene en el momento de la pérdida y que, según la pareja, durará más o menos en un espacio largo de tiempo. Y el nacimiento de un bebé sin vida es un nacimiento en silencio, y esto es muy impactante. Entonces hemos aprendido a enseñarles también a no proyectar, es decir, acompañar en silencio, que es lo que la pareja necesita, y a no pensar en el futuro, porque el espacio que ha dejado este hijo muerto antes de nacer no lo va a ocupar nadie más. Un hijo futuro, por supuesto que no. A los niños, una cosa que les angustia mucho también es cómo explicarlo a los otros hijos, pero afortunadamente los niños lo ponen fácil, porque para ellos cualquier metáfora es buena, en función de las creencias de la familia, un ángel, una estrella, un árbol en el bosque, cualquier elemento sirve para que los niños lo entiendan y también puedan entender que el llanto de sus padres, porque los niños pueden no entender muy bien lo de que el hermanito no viene o que estaba muy enfermo y se ha muerto, pero si no se les dice nada, lo que llevan muy mal es ver a los padres que sufren y no saber por qué, y que pregunten y que les digan que no pasa nada. Entonces, acompañar a los padres también a que sean capaces de explicarlo a sus hijos y en general a su entorno. En general el entorno a veces es empático al inicio, pero enseguida lo olvida. En cambio, los padres no, los padres necesitan un tiempo de duelo y entonces encontrarse con otros padres que reconozcan que también necesitan este periodo de duelo es importante. Espai de paraula se llama, espacio de palabra, y realmente los padres se sienten muy reconfortados y agradecidos por esto. ¿Qué pasa con la familia posmoderna en la que ya nos hemos convertido en una sociedad de individuos, que dependemos de un salario, que ya no hay un patrimonio familiar mayoritariamente, sino que se queda todo vivimos en un Estado organizado y vivimos de un salario. Entonces, ¿qué sentido tienen los hijos? Los hijos hay que invertir mucho en ellos, pero ¿para qué? Para que compitan en el difícil mercado laboral al que van a enfrentarse. Por lo tanto, se convierten en bienes de inversión y además en los que hay que invertir para colocarlos en un buen nivel de competitividad. Pero al mismo tiempo hay que quererlos mucho, hay que querer tenerlos, pues se convierten en un fin en sí mismos, porque realmente ni van a continuar el patrimonio familiar,
ni van a ayudar a cultivar la tierra, es decir, que se convierten en un fin en sí mismo. El hecho de que se tengan hijos más tarde también facilita ocasiona que hayan más complicaciones, más número de abortos, más número de hijos prematuros, es decir, más problemas asociados a lo que estamos hablando, ¿no? Y al mismo tiempo tener los hijos es algo muy pensado, muy querido, muy deseado, pero al mismo tiempo con más probabilidad de que puedan haber problemas. Esta incapacidad que puede sentir la mujer de llegar a tener un hijo a término, sobre todo cuando se van en casos de mujeres que no tienen ningún hijo previo y que tienen un aborto o 2 abortos o 3 abortos de repetición, y muchas veces esto también se puede transformar en una cierta envidia hacia aquellas otras mujeres que sí que son capaces, ¿no? Reconocer esta incapacidad. A nivel mundial se reconoce que esta es una de las áreas más desatendidas en todos los sistemas sanitarios de todo el mundo, precisamente el acompañamiento o la atención a las muertes perinatales. Hay una palabra que ha mencionado Josefina y que también de alguna manera flotaba en el discurso de Elena, que es la idea de la culpa. Es decir, la mujer como responsable de aquello que está gestando se siente culpable cuando la cosa no llega a buen término. Y yo diría que esa culpa sí es un elemento diferencial. Posiblemente la mujer se siente mucho más culpable que el marido o que la pareja. Es decir, la pareja puede sentir un inmenso dolor, pero no siente culpa. Él no ha sido responsable de aquello. Es decir, los hijos se han convertido en un bien escaso y precioso. Cuando las mujeres tenían 10 hijos y sabían que les iban a sobrevivir 3 o 4, todo su mundo estaba preparado para que eso formara parte del ciclo de la vida de alguna manera. Pero si ya tienes 32 años, si ya la cosa ha ido mal una primera vez, todo adquiere un carácter especialmente trágico, porque es aquello que no debe suceder. Quizá tenemos ahora la idea de que la maternidad en Occidente es muy segura, es cierto, pero tiene sus riesgos. O sea, cuando se habla, y es otro tema, pero cuando se habla de la maternidad subrogada y se habla en términos de contrato, y yo siempre pienso es que de alguna manera la mujer que subroga se juega la vida, aunque sea en un porcentaje muy pequeño de casos, en una probabilidad muy pequeña, pero existe la posibilidad. Es muy difícil individualizar, ¿no? Y aquí sí que yo creo que nos falta formación, nos falta sensibilidad, ¿no? O sea, claro, el ámbito sanitario es muy amplio y es más fácil irse o centrarse en el ámbito bio, ¿no? que en el resto de ámbitos más éticos, sociales, psicológicos, emotivos. Supongo que hay poco conocimiento de lo que ha cambiado desde el fatalismo a la elección, digamos, desde cuando los hijos se tenían porque se tenían, sin capacidad o posibilidad de elegir, a cuando se eligen y se eligen cada vez más. Pero supongo que es difícil saber la experiencia, aunque es verdad que en el mundo hay lugares todavía en que el fatalismo reina, ¿no? Pero no deja de ser interesante, curioso, que del paso del fatalismo a la elección probablemente aumenta la culpa, ¿no? Aumenta la culpabilidad. Como no todo tiene que ser trágico cuando hablamos de mujeres, hemos querido que la última sesión sea dedicada a la risa femenina. ¿De qué ríen las mujeres? ¿Cómo ríen las mujeres? ¿Existe una forma de humor específicamente femenina? Y para ello también tenemos 2 voces absolutamente autorizadas para ello. Isabel Frank, escritora, autora de novela gráfica, con una vida dedicada al humorismo escrito y, como verán, un carácter absolutamente y genialmente divertido. Y por otra parte, Merche Ochoa, payasa profesional, maestra de payasas, maestra de expresión corporal, que ha demostrado junto con sus compañeras en los últimos años que el clown no siempre tiene por qué ser un hombre. Con ellas
aprenderemos de qué se ríen las mujeres y si existe esa especificidad de la risa femenina a la que me refería. Yo encontré muchos estudios sobre las diferencias del humor entre hombres y mujeres. Llegaban a conclusiones muy curiosas, muy interesantes. Por ejemplo, las mujeres se ríen más que los hombres. Vale. Las mujeres procesan los chistes de forma diferente. Bueno. Las mujeres integran más lo emocional. Esto es un clásico. O los hombres son más pragmáticos. O una que a mí me encanta, con las mujeres la burla no funciona, en cambio los hombres se ríen de cualquier cosa. Bien, yo diría que tanto por los resultados como por el planteamiento mismo, estos estudios no han tenido en cuenta las teorías de género. Probablemente ni las conocen, ¿no? Si entendemos que el género, la identidad y la orientación sexual son una construcción social, que la dicotomía hombre-mujer no está tan clara como nos han hecho creer, todas estas conclusiones resultan del todo inconsistentes. Se nos ha reprimido el humor, se nos ha reprimido de la misma forma que se nos ha reprimido la sexualidad, o se nos ha reprimido la capacidad intelectual, el acceso a la educación, al poder, a los espacios públicos. Se nos ha reprimido todo aquello que es abierto, con la consideración, la imposición más bien, de que no es femenino. Femenino es todo aquello cerrado, el espacio privado de la casa, la gestualidad, una gestualidad que tiende a ser protectora y ocultadora. Por ejemplo, el gesto de cruzar las piernas, no sé si se me ven muy bien el gesto, de cruzar las piernas, a veces de una forma realmente contorsionista, ¿no? Yo veo estas señoras en la televisión con unas piernas larguísimas, alargadas además por unos tacones de aguja imposibles, que hacen un rosco con una pierna con la otra. Ese gesto nunca lo hace un hombre. Ese gesto protege la entrepierna y el hombre no necesita, todo lo contrario, más bien tiene que mostrar su dotación. Es curioso, hay un artículo de Preciado que lo explica muy bien, es curioso cómo los señores hacen pipí en abierto y las señoras hacemos pipí en cerrado. El humor ha de tener algo de provocador, descarado, irreverente, transgresor, y esas tampoco son características de lo que se considera femenino. No encajan en aquello que tradicionalmente entendemos como femenino. Y el humor es abierto. Cuando nos reímos, abrimos la boca, abrimos los ojos, abrimos el cuerpo, abrimos la mente, nos abrimos completamente. Y a nosotras siempre se nos ha dicho que calladita y quietecita y en tu casa estás mucho más moda. Ocupamos un espacio que no nos corresponde y por ello es mejor reprimirlo. O tal vez es que nuestro humor deja perpleja la testosterona y por eso la comicidad de las mujeres queda relegada a algo que es solo entre nosotras, solo nuestro. Y el chiste sexista, aquel que sí hemos entendido, pero no nos hace ni pizca de gracia, se convierte en universal. Esos chistes no dejan de ser una forma de humillación y, por lo tanto, de dominación, de la que no te puedes quejar porque, al fin y al cabo, chica, solo es un chiste. Qué poco sentido del humor tenemos. La risa que las mujeres hemos cultivado desde el inicio de los tiempos. Una risa compartida que ha creado alianzas, que nos ha servido para establecer lazos afectivos. Una risa que usamos como arma para desafiar al patriarcado, para denunciar códigos de comportamiento, para romper estereotipos, para desmontar tabúes, para mostrar lo ridículo de las convenciones sociales. Una risa que es herramienta de transgresión, mecanismo de defensa y, sobre todo, de supervivencia. Hemos pasado de ser el objeto del humor y de la burla a ser capaces de reírnos de nosotras mismas, que es una cosa que los payasos y las payasas hacemos normalmente, y es poner nuestra vulnerabilidad como personas humanas, como seres humanos, al servicio de la escena. Entonces, eso es muy peligroso. Cuando las mujeres accedemos a reírnos de nosotras mismas, nos volvemos tremendamente peligrosas. Es que de repente se han hecho muchísimos encuentros de payasas, de mujeres payasas, de humor, se ha debatido mucho, se han hecho muchas mesas alrededor de todo eso, y resulta que de repente ves que
que nos estamos segregando de alguna manera, que tenemos los festivales de payasas y estamos actuando poco en los festivales masculinos y seguimos teniendo el mismo problema. Entonces, es esta doble cara de la moneda, esta peligrosidad de, por un lado, nos hemos alimentado y nos hemos nutrido en estos encuentros y, por otro lado, tenemos que luchar por acceder a las programaciones mixtas, porque si no, tampoco no vamos a entrar en un circuito y vamos a generar circuitos paralelos para las mujeres. En los últimos 20 años hemos tenido que hacer un recorrido para ponernos al día de todo lo que queremos hablar las mujeres en el humor, ¿no? Mientras que ellos han tenido estos 100 años de la existencia del payaso como hoy se concibe. Entonces, realmente las mujeres cuando nos dejan el territorio o cuando ganamos el territorio o abrimos un camino, nos ponemos las pilas rapidísimo. Lo que pasa que, bueno, pues tenemos mucho que sacar atrás, ¿no? Las mujeres hemos usado en lo privado, en lo cerrado, siempre hemos usado el humor. Y lo hemos usado sobre todo como arma de resistencia, sí, como herramienta de supervivencia. O sea, sin el humor sería imposible soportar el mundo, sería imposible poner las noticias a primera hora de la mañana. Es una capacidad que tenemos los seres humanos, porque antes he hablado de mis mascotas, pero su humor es si lo tienen es completamente diferente, ¿no? Esa interpretación y representación, esa visión, interpretación y representación de la realidad que tenemos los seres humanos, eso es un mecanismo de supervivencia. Y creo que eso es a lo que tenemos que agarrarnos. Y eso las mujeres lo hemos hecho desde siempre. La pregunta es, ¿por qué se nos ha reprimido? Que el humor tiene que ver con las emociones, con la percepción de uno mismo, con la autoestima, que necesita de muchísima inteligencia. A mí me parece que un humorista, una payasa, un humorista, un monologuista, necesitan de muchísima inteligencia y que es un asunto muy, muy delicado. Me ha interesado mucho esta distinción entre abierto y cerrado, ¿no? Y lo que yo me pregunto es si el abierto es el humor, quizás el cerrado es la ironía, ¿no? Y a mí me parece que aquí hay una cierta línea, la ironía y la risa. Las mujeres están privadas del humor y de la grosería. La grosería también se nos ha impedido. La grosería también es un territorio masculino. No es que sea especialmente deseable, pero si un día una despierta de ánimo grosero, debería tener también la libertad para poderlo expresar. Es que el humor necesita de referentes culturales y a veces es incluso un poco generacional. Sí, yo no me río de las mismas cosas que se ríen mis alumnos porque mis referencias son otras. Ellos ven otras cosas, ven influencers que a mí que no me interesan, no he visto nunca. Entonces, tienen la posibilidad de reírse de otras cosas y, en cambio, se perderán aquellas de las que yo me río. Es decir, también ahí hay líneas rojas. Yo creo que no hay una conexión más inmediata, más directa y más hermosa que conseguir que alguien que está en una situación realmente dura en su vida, de repente pueda reír contigo. Ese momento de comunión no tiene precio. O sea, no lo tiene. Es una pulsión inmediata, potente y que va directo como un... ¿no? Es muy, muy potente y abre muchas puertas. Abre muchas puertas y atraviesa muchas fronteras culturales y muchas reticencias. O sea, yo no he encontrado nada más poderoso que ponerme delante de alguien que tiene un eje cultural completamente diferente al mío y hacerla reír.